Muy bien. Magallón, ¿le da lectura, por favor? Magallón, Sí, profe. ¿le da lectura, por favor? Sí, voy. Introducción. Ecuaciones lineales de segundo orden. Recuérdese que una ecuación diferencial de segundo orden de la función x perdón, y de x desconocida es de la forma g, x, y prima es y derivada, segunda derivada. Oye, mi prima. Ok. Igual a 0. Se dice que la ecuación diferencial es lineal si g es lineal en la variable dependiente y y en sus derivadas. G' y en segunda derivada. Así, una ecuación lineal de segundo orden toma la forma o puede escribirse como a de x, y segunda derivada más b, x, y primera derivada más c, x, y igual a f de x. Salvo que se diga lo contrario, siempre se asume que las funciones que representan los coeficientes ax, b, x, cx y f de x conocidas son continuas en algún intervalo abierto. En algún intervalo abierto es una i ¿Sí? y no necesariamente acotado, en la cual se desea resolver la ecuación diferencial, pero no se requiere que estas funciones de x sean lineales, así la ecuación diferencial. Ok, vamos a ver un ejemplo. Me ayuda con la lectura. Gracias, Magallón. Solo, profe. ¿Cuándo? Obando. Sí, profe. Continúe con la lectura. Tengo que leer la Por ecuación. favor. Este, exponencial de x en y a la de orden 2 o Ujú. ujú, Mi prima. y prima más coseno de x por y prima más 1 más la raíz de x por y igual a la tangente a la menos 1 de x. Esta será una ecuación diferencial lineal o no lineal. No lineal. No Porque lineales. es no lineal. Pues, ¿Parece Euler a la X? Ok. Muy bien. Observen. Continúa la lectura, por favor. sí. Es lineal porque la variable dependiente y sus derivadas y prima de orden 2 puede escribirse de manera lineal. En contraste las ecuaciones y', la de orden 2 a y y' de orden 2 más 3 y' a, a la 2 a la potencia 2 más 4y no, elevado a la 3 igual a 0. Si recuerdan ustedes, la Y biprima es igual a tener derivada al cuadrado de Y
en dx cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Dice, es lineal porque la variable dependiente y sus derivadas y' y y' pueden escribirse de manera lineal. ¿Qué significa? Que y' me equivale a esto y y' me equivale a esto. Y esto que está aquí marcado en rojo son funciones en X, conocidas, incluso esta. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué estoy teniendo aquí? Mm, orden y grado después del igual. Ajá. ¿Pero qué más? Aquí tengo y. ¿Y esto qué es? ¿Una variable qué? De- Dependiente, ¿no? ¿Sí? Es una variable dependiente. Y esta también tiene una derivada elevada a una potencia 2, que es muy diferente a la segunda derivada. Por lo tanto, dice, son no lineales porque aparecen los productos y potencias de y y sus derivadas. Acuérdense que la ecuación diferencial lineal es a a la n de x diferencial a la n de x a la n, más a la n menos 1 de x derivada de n menos 1 de y de x a la n menos 1. Se cumple aquí y aquí estos dos segmentos. El otro segmento restante me decía que era más a la 1 de x derivada de y con dx más a la 0 de x por y igual a f de x. Observen, en la lineal, esta variable, ¿qué exponente tiene 1? ¿Y aquí qué exponente tenemos? 3. Por lo tanto, ya rompe con la linealidad, porque esta variable tiene que estar obligatoriamente al exponente 1, no al cubo. Y en el hecho de tener aquí esto elevado al cuadrado, significa que mi variable dependiente la elevo a un valor diferente de la derivada. Por esta razón, el tener esta variable dependiente acompañando a mi derivada ya rompe con el concepto. Lo único que puede acompañar a las derivadas son funciones en X o constantes, porque X es la variable independiente. Pero si tengo esta variable dependiente, ya me tronó y ya no es ecuación diferencial lineal. Y en este caso tampoco podemos elevar una derivada a una potencia. En el momento que tenemos una derivada elevada a una potencia, ya no es una ecuación diferencial lineal. Continuamos con la lectura. ¿Me sigues ayudando, por favor? Si la función f de x en el lado derecho de la ecuación 2 se anula en 1 o En qué es? I, que es un Ah, ¿en intervalo. i? I Ah, ok. mayúscula. Ah, sí, cierto. Se anula en i. Entonces, esta se llama ecuación lineal homogénea. En el caso contrario, se denomina no homogénea. Por ejemplo, la ecuación de segundo orden, x elevada a la 2 con y' más
2x y' más 3y igual a coseno de x. ¿Es homogénea o es no homogénea? ¿Será una ecuación diferencial homogénea o no? Homogénea no es función igual a 0. Exacto. Y esto es diferente de 0. O sea que si este elemento es igual a 0, es homogénea. De lo contrario, es No homogénea. homogénea. Y la ecuación homogénea asociada a esta ecuación diferencial es esta, que es exactamente la misma, pero en vez de dejar el coseno de x, la igualo a 0, y esta es la ecuación homogénea asociada a esta ecuación diferencial. ¿Mm? Continúe, por favor. En general, la ecuación diferencial homogénea asociada con la ecuación diferencial de orden 2 es ax y prima más bx por y prima más c por x por y igual a 0. Entonces, la ecuación diferencial homogénea asociada con una ecuación diferencial de orden 2 siempre se va a presentar de esa manera. O sea, ax y' más bx y' más cx y igual a 0. Si quitáramos los factores, las derivadas y la variable dependiente, esto podría parecer un polinomio, ¿verdad? A final de cuentas, ax más bx más cx, un polinomio. Y esto es importante porque esto nos va a ayudar a resolver ecuaciones diferenciales de orden n, al convertirlas en ecuaciones diferenciales homogéneas y después transformarlas en obteniendo sus polinomios característicos. Muy bien. Me ayuda con la lectura precisamente Nayeli, por favor. Teorema: principios de suposición para ecuaciones homogéneas. Sean y1 y y2 dos soluciones de la ecuación lineal homogénea. En el y2 son constantes, entonces la combinación lineal y igual a c1 y1 más c2 y2. Es también una solución de la ecuación en la y. Teorema de... ¿Sigo leyendo? Por favor. Teorema: existencia y unicidad para ecuaciones lineales. Supóngase que las funciones p, q y f son continuas en el intervalo abierto y que contienen el punto A. Entonces, dados cualquiera dos números b0 y b1, la ecuación y doble derivada más px y derivada más qx y igual a f de x tiene una solución única, esto es una y solamente una, en el intervalo entero i que satisface las condiciones iniciales y(a) igual a b0 y y derivada a igual a b1. Muy bien. Estos dos teoremas son importantes. Primero el de superposición. Me está diciendo que tengo en una ecuación de orden 2, o sea que si tengo y' más y', por ejemplo, menos y igual a 0. Es una ecuación diferencial lineal homogénea. Tengo dos soluciones. La primera solución es y1 y la segunda solución es y2. En un intervalo i, ¿qué significa? Aquí tengo mi gráfica y este cuadrante total es en intervalo i. Y por aquí está una función solución, que esto sería y1.
Y aquí estaría otra función solución y esta podría ser y2. Y existen en este intervalo. Y están diciéndome que y1 está multiplicada por una constante 1 y y2 por una constante 2. Entonces, si yo sumo y1 por la constante 1 más y2 por la constante 2, son solución de la ecuación diferencial de orden 2, esas dos funciones sumadas. Por eso le llamamos el principio de superposición, en la cual estamos diciendo que una sumatoria de un par de funciones, soluciones, me satisfacen esta ecuación diferencial de orden n. En este caso, orden 2. Si fuera una de orden 3, tendríamos tres soluciones, y1, y2 y y3. Si fuera de orden 4, tendríamos cuatro soluciones. Que estamos hablando que si yo tengo y' menos y' más 2y' menos y igual a 0, entonces mi solución es de la forma por el teorema de superposición C1, Y1 más C2, Y2 más C3, Y3. Como es de orden 3 o tercera derivada, tengo que obtener tres funciones, solución. Y este es el teorema de superposición. Y el teorema de existencia y unicidad me está diciendo que yo tengo mi plano cartesiano, todo esto es mi intervalo I, todo esto que está aquí. Y me está diciendo que en este intervalo I abierto existe P de X, existe Q de X y existe F de X. O sea, aquí están las tres funciones existiendo en este intervalo. ¿Qué significa? Que cualquier valor que yo le dé a Q de X en X, le va a corresponder un valor en Y. Igual a P de X, si yo le doy un valor en X, le va a corresponder un único valor en Y. Y si le doy a F de X un valor en X, le va a corresponder un único valor en Y. Por eso se llama unicidad y existencia. Existencia porque aquí tiene solución. Cualquiera de estas tres funciones. Ya sea P de X, por ejemplo, X cuadrada, pues está en este intervalo. Ya sea Q de X que vale X, claro que existe en este intervalo. Y ya sea que F de X sea, por ejemplo, seno de X, también existe en este intervalo. Pero si ustedes le dan un valor a X, por ejemplo, de 1, Y es 1. Por eso es la unicidad. A un único valor de X le corresponde un único valor de Y. O sea, son una pareja. Y esa pareja la podemos encontrar en este punto. Y aquí, por ejemplo, si X vale 4, Y vale 4, y Q de X existiría aquí. Y F de X seno, si vale, por ejemplo, 0, valdría 0 también. Y existe de todas formas. De eso nos habla el teorema de existencia y unicidad.